Dice, probablemente una palabra egipcia semejante en sonido a la palabra hebrea que significa arrodillarse. Fíjese, esto es el que hace olvidar de una palabra hebrea que significa, ¿qué significa? Fructífero, o sea, fructífero. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo a José? Aquí ya hemos leído, ¿no? Que le dijo así, ¿ves? ¿Qué le dijo? Porque Dios me hizo fructificar. ¿Cómo dice la letra? Ahora, vamos aquí. Ahora vamos a buscar en Hechos. Vamos ahora busquemos en Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 11. Ahí estábamos mal, estaba mirando a otro lado. Ya, en el versículo, ¿qué dice? Dice, y vino entonces, dice, hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Dice, mire, y vamos un poquito, leamos de Jacob, un poquito, digamos, el versículo 13. Y en la segunda, dice, el versículo 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres, ¿qué dice? La primera vez, a vuestros padres la primera vez, porque sus hijos, ¿qué son? ¿Qué son los hijos de Jacob? Esos son los que van a ser los padres de las naciones, ¿no? Ya, ahora busquemos en Hechos también, en el capítulo 7 y el versículo 12. ¿No ve? Ya lo leímos. Pero anótenselo ustedes, que dice así, cuando oyó Jacob, ¿no ven? Que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres la primera vez. ¿Se dan cuenta lo que dice? Ahora, vamos a Juan, al capítulo 2 y el versículo 5. Juan, ya saben que eso está en el Segundo Testamento. Juan, en el capítulo 2, busquemos Juan, capítulo 2. En el capítulo 2 y el versículo 5, ¿qué dijo? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, dijo el Señor. Vamos ahora a Génesis, en el capítulo 37, ahí nomás estamos, justamente en los estudios que estamos, a Génesis, al capítulo 37. En el capítulo 37, vamos a ver, en el capítulo 37 y el versículo 5 y 10, el versículo 5 y 10, ¿qué dijo el Señor? Dijo, miren lo que dijo, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque cuando ellos le contaban su sueño, ellos se burlaban. Por eso es que ellos querían matarlo, pero uno de ellos dijo, no lo matemos. Si no, ¿qué dijo? Echémoslos a un pozo, que alguien se lo llevaría, ¿no? Pero ellos lo vendieron. Dice así. Y en el versículo que dijimos de Génesis 10, y en el versículo 10, dijo así, miren, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, dice, y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Eso le dijo que si se iban a arrodillar, pero se arrodillaron cuando fueron a Egipto. Cuando hubo el hambre, entonces los hermanos de José se arrodillaron ante su hermano, ante José. Eso lo vamos a ver más adelante.
Por eso es necesario que encabecemos las cosas, el estudio que tenemos de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que dijo el Señor? Amén, hermanos. Para que vayamos comprendiendo que si no estudiamos las profecías, el Segundo Testamento y la revelación que le hizo Jesús a Juan, pues no nos ha amanecido y no sabremos nada. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver nuestros estudios. Vamos a seguir. Ahora, nos vamos al Segundo Testamento. Nos vamos a Corintios, en el capítulo 15, y desde el versículo 1. Vamos a estudiar la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Dice el versículo 1. Vamos a hacer nuestro estudio. Dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si reteneréis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿A los 12 qué? ¿A los 12 qué? ¿Qué tenía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba Él en la tierra? A los 12 apóstoles. Dice, y en el versículo 6, después apareció y más de 500, vamos a ver, más de 500, dice así, más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice, viven aún, y a otros, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. O sea, cuando resucitó el Señor, porque nadie dudaban de que Él iba a resucitar. Cuando resucitó, antes de que descendiera al cielo, Él estaba todavía en la tierra, para que creyera que Él había resucitado, y que era el Dios de la vida, el Dios de la eternidad. Dice, ¿no? Dice, y al último de los 12, como aún abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a quién. ¿Quién eres usted? ¿De quién está hablando? Si estudian la Biblia, ustedes, ¿de quién está hablando? ¿Quién era el apóstol que persiguió antes de ser apóstol? Persiguió muchísimo a los cristianos. Pablo. Por eso hay que estudiar la Biblia. Si no estudiamos, ¿cómo vamos a entender? ¿No? Por eso dice así. Y dice, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes trabajo más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque dice, o sea yo, o sea ellos, así predicamos, así habéis creído. O sea, Dios, dice, o sea, dice, por eso dice, sí, la gracia de Dios conmigo. ¿Con quién está la gracia de Dios? Está con nosotros aquí, la gracia de Dios, porque estamos escuchando sus palabras. Él nos está hablando y estamos con la gracia de Dios, dice, ¿no? Entonces dice, pero si se predica de Cristo,
que resucitó de los muertos, ¿cómo dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Escuchen bien eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Como hay muchos que dicen, ¿de qué? Que no hay Dios. Creen que bueno, que han venido del mono. Algunos enseñan de esa manera, que han venido del mono, otros que bueno, que de muchas cosas últimamente ya no sé de qué están sacando que hemos venido los seres humanos. Por eso es importante estudiar, escudriñar las escrituras del Señor para no dejarnos engañar con aquellos que dijo el Señor que dentro de los míos estarán los lobos. Dijo, sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vana entonces dice, nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no, dice, resucitó. Sí, en verdad, los muertos no resucitan. ¿Por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Si no creemos que murió llevándose todas nuestras culpas, nuestros pecados, y que resucitó, entonces si no creemos que resucitó, que murió y que resucitó, entonces tampoco vamos a creer que Cristo que resucitó. Y no vamos a creer que tampoco nosotros, los que estamos en la fe de Jesús y obedeciendo sus mandamientos de su ley, vamos a resucitar, ¿no? Entonces dice, y en el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ¿no? Entonces, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Dice, es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por dónde entró la muerte? Si murió nuestro Señor Jesucristo y resucitó, entonces hay la muerte, que es un sueño, que es un descanso. Pero cuando venga la venida del Señor, resucitaremos. Todos, es decir, todos aquellos que estamos obedeciendo la fe de Jesús, que estamos obedeciendo sus mandamientos, y que pasaremos todas las atribulaciones que vendrán para más allá. Y si nosotros obedecemos, vamos a resucitar como resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, ¿no? Y dice, porque así como Adán todos mueren, y también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son en Cristo en su vida. Cristo es la primicia cuando resucitó, la primicia divina. Y después todos los que han muerto en Cristo Jesús. Sigue hablándonos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su vida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad.